Mi nombre es Nayeli López Santiago, soy del grupo M15C2G18-BA-012 y mi facilitador es Candelario Carrillo Romero. Vengo a presentar mi proyecto integrador del módulo 15 que lleva por nombre Agente Verde. El problema que escogí es el de la contaminación del aire. Para hacer este reportaje busqué fuentes de información confiable tales como la página www.gov.mx, que es una fuente del gobierno, y otras como periódicos tales como Milenio. El objetivo de este reportaje es hacer ver a la gente el enorme daño que le hacemos al mundo con las actividades cotidianas que parecen pequeñas pero son dañinas, tales como el uso del auto, sin darnos cuenta que por pequeño que parezca esto daña y contamina demasiado el aire que respiramos. Causas del problema ambiental. Antes que nada quiero decir que la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, y el polvo forma la contaminación del aire. La niebla tóxica que flota por encima de las ciudades es la forma de contaminación del aire más común y evidente. No obstante, existen diferentes tipos de contaminación, visibles e invisibles, que contribuyen al calentamiento global, tema también sumamente importante. Por lo general se considera contaminación del aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por las personas que tenga un efecto perjudicial sobre los seres vivos, personas, plantas, animales y el medio ambiente. En 1982 se diseñó el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA. El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire es un indicador diseñado para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire, que muestra qué tan contaminado se encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud. A 36 años de su creación, el IMECA es el índice que nos permite conocer las condiciones del aire que respiramos en la zona metropolitana del Valle de México, a fin de reducir en lo posible los daños a nuestra salud. Los seres vivos emiten dióxido de carbono al respirar. Este se considera por lo general contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles, como la gasolina y el gas natural. Durante los últimos 150 años, estas actividades han enviado a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono suficiente para aumentar los niveles de este por encima de donde había estado durante cientos de miles de años. La contaminación atmosférica tiene efectos a nivel local, regional y global. México enfrenta desde hace tiempo problemas de calidad del aire en sus principales zonas metropolitanas, destacando el Valle de México, como es el caso más conocido y documentado. La calidad del aire es una preocupación permanente, ya que los signos más notorios de su deterioro se muestran y se ven día a día, tales como la menor visibilidad y el incremento en las molestias y enfermedades asociadas a la contaminación. Son ya muy cotidianos en las principales ciudades del país, además de los efectos locales asociados a la mala calidad del aire en la salud de las personas o en el estado de sus pertenencias, como el deterioro de los monumentos arquitectónicos, por así decir. También se presentan efectos en otros lados, como la afectación de los bosques y ecosistemas acuáticos, debido a la lluvia ácida, como ocurrió en el norte de Europa y está sucediendo actualmente en China, o incluso a nivel mundial, como el cambio climático y la reducción del espesor de la capa de ozono estratosférico, cuyos efectos más evidentes se manifiestan en la Antártida y en otras regiones del planeta. Los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema es que la calidad del aire que nos rodea viene determinada principalmente por la distribución geográfica de las fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidas. Los procesos físico-químicos que se producen en la atmósfera, la meteorología y la orografía condicionan enormemente los procesos de dispersión y transporte de estos contaminantes. Dentro de esta dinámica atmosférica, los aportes son producidos por emisiones primarias, bien desde fuentes naturales, lo que incluyen los fenómenos naturales, tales como erupciones volcánicas, actividades geotérmicas o incendios, fuertes vientos, o bien desde antropogénicas, derivadas de las actividades humanas. Los contaminantes primarios para la contaminación del aire son óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, aerosoles, hidrocarburos, halágenos y sus derivados, arsénico y ciertos componentes orgánicos.
Por otra parte están los contaminantes secundarios, son los que se forman en la atmósfera mediante reacciones químicas de otros contaminantes que proceden en su mayor parte de fuentes antropogénicas, como el ozono, sulfato, nitrato, cetonas, ácido, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Consecuencias ambientales. Las consecuencias de la contaminación del aire se resumen en efectos sobre el bienestar de las personas, los daños o alteraciones en el ecosistema y la sensibilidad atmosférica que provocan los cambios climáticos. ¿Cuáles son los efectos negativos de la contaminación? Algunos son la lluvia ácida, que se genera como consecuencia de la mezcla de la humedad natural del aire con las partículas presentes en la atmósfera, que son resultado de la producción de gases tóxicos. Estos gases o vapores son emanados por la quema de los productos derivados del petróleo, lo que sucede en las fábricas y con los vehículos, ya sea monóxido de carbono, dióxido de azufre u óxido de nitrógeno. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. El pH de la lluvia cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por lo que cuando cae sobre el suelo y las aguas alteran sus características químicas y ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Es lo que se conoce como acidificación del medio ambiente, un fenómeno que tiene graves efectos como en los océanos que pueden perder biodiversidad y productividad, o en los bosques, que el bajo nivel de pH del suelo y la concentración de metales como el aluminio impiden que la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que se necesitan. Estos a su vez dañan las raíces, disminuyen el crecimiento y vuelven a las plantas más débiles y vulnerables a las enfermedades y plagas. La lluvia ácida también afecta el patrimonio artístico, histórico y cultural, además de corroer los elementos metálicos de edificios y infraestructuras. Deteriora el aspecto externo de los monumentos al depositarse sobre ellos e impide que se realicen hasta las actividades más comunes para el ser humano, tales como salir a correr o hacer actividades cotidianas. La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas el efecto de mayor incidencia lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. Algunas especies pueden tolerar las aguas ácidas mejor que otras, sin embargo, en un ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies con el tiempo acabará afectando a muchas más a través de la cadena alimentaria. Incluso especies no acuáticas como los pájaros. Si pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo, tendría que transcurrir muchos años para que los terribles efectos que ésta genera desaparezcan. Acciones sostenibles. La contaminación del aire o atmosférica es una realidad que afecta cada vez más a los seres humanos. Sufren especialmente quienes residen en núcleos urbanos, porque las ciudades presentan niveles más altos de polución. Mejorar la calidad del aire es un esfuerzo que mejora la calidad de vida de todos. Podemos ayudar a reducir la contaminación del aire con actividades simples, como usar menos los coches y usar más el transporte público. La utilización del coche privado solo cuando sea completamente necesario. Cuanto menos coches, menos emisiones. Elegir a la hora de comprar el coche un modelo de bajo consumo energético. Llevar a revisión de manera anual el mismo para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos. Reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Cuidar las zonas verdes de las ciudades, muchas o pocas, funcionan como pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No genera tanto oxígeno como en el campo, pero puede ayudar a absorber el CO2. Políticas ambientales. Puedo mencionar el de México-Alemania, que se basa en que ambos países colaboren para un acuerdo de mejoramiento de la calidad del aire, y el otro es el que tiene México con Estados Unidos. Ambos países colaborarán para la protección y mejoramiento de la zona metropolitana de México. Ambos siguen vigentes.
Como parte de mi reflexión, puedo decir que las acciones sostenibles que puedo realizar en mi entorno para contribuir a la solución del problema ambiental que escogí, que es la contaminación del aire, puedo decir que en mi entorno podemos ayudar a reducir la contaminación del aire, ya no quemando basura y llantas, así como no usar cohetes artificiales en las fiestas patronales y reducir el consumo de electricidad, lo cual contribuiría a disminuir las emanaciones y contaminantes y partículas, evitar cocinar alimentos con leña, usar el coche lo menos posible y aplicar el poder de las 3 R: reduce, reutiliza y recicla. Un menor consumo redundará una menor contaminación atmosférica de todo tipo.